Hola, vamos a comenzar esta clase demostrando un resultado muy famoso conocido como la ley del paralelogramo. Lo que nos dice es que si tenemos un paralelogramo ABCD, entonces la suma de los cuadrados de las longitudes de sus diagonales es igual a la suma del doble de los cuadrados de las longitudes de sus lados. Y entonces tengo un paralelogramo ABCD. Como es paralelogramo, ustedes ya demostraron que los lados opuestos miden lo mismo, entonces los azules son iguales, vamos a decir que miden A, los rojos miden lo mismo, vamos a decir que miden B, y las diagonales AC y DB vamos a decir que miden D1 y D2. Entonces lo que queremos demostrar es que D1 al cuadrado más D2 al cuadrado es igual a 2 veces A cuadrada más 2 veces B cuadrada. Para demostrarlo vamos a dibujar perpendiculares a AB que pasen por D y otra que pase por C. Lo voy a marcar, entonces tengo aquí D' es perpendicular a AB y CC' es perpendicular también a la recta AB. Ahora, D''C' es también un paralelogramo. Eso quiere decir que D'D' y Cc' miden lo mismo. Vamos a decir que miden H. Ahora, quiero que observen los triángulos DAD' y el triángulo CBC'. Esos triángulos son rectángulos, entonces podemos aplicar Pitágoras. AD' al cuadrado, pues es lo mismo que la hipotenusa al cuadrado, que sería B cuadrada menos H cuadrado. Pero si se fijan en el triángulo CBC', acuérdense que CB también mide B y CC' también mide H. Eso quiere decir que B cuadrada menos H cuadrada viendo este triángulo, pues es lo mismo que BC' al cuadrado. Vamos a apuntarlo. Eso quiere decir que AD' al cuadrado es igual a BC' al cuadrado. Ah, pues entonces la longitud de AD' es lo mismo que la longitud de BC'. Vamos a llamarle a esa longitud X. Ahora voy a quitar estos triángulos y quiero que observen el triángulo DD'. Si observamos ese triángulo, también es un triángulo rectángulo, entonces también podemos aplicar Pitágoras. Y aplicando Pitágoras podemos obtener quién es D1 al cuadrado, que es una parte que aparece en lo que queremos demostrar. Entonces D1 al cuadrado va a ser igual a H cuadrada más D'B al cuadrado. Pero observen que D'B, o sea, es su longitud, es lo mismo que todo A, o sea, todo este lado azul, menos este lado X. Eso quiere decir que esto es igual a H cuadrada más el binomio A menos X al cuadrado. Ahora, en lugar de observar este triángulo, vamos a observar el triángulo ACC' y resulta que ese triángulo también es un triángulo rectángulo y de aquí puedo obtener quién es D2 al cuadrado. Entonces, D2 al cuadrado es lo mismo que H cuadrada más AC' al cuadrado. Pero AC' al cuadrado es todo A, que es este AB, la longitud de AB, más BC', pero BC' mide X. Entonces esto lo podemos escribir como H cuadrada más el binomio al cuadrado A más X. Como lo que yo quiero ver es con la suma, pues entonces vamos a sumar D1 al cuadrado y D2 al cuadrado. Entonces D1 al cuadrado más D2 al cuadrado voy a tener 2H al cuadrado. Y estos binomios son muy parecidos salvo por el signo. Entonces acuérdense que en este binomio aparece a cuadrada menos 2ax más x cuadrada. Y en el otro binomio aparece a cuadrada y en lugar de menos 2ax aparece más 2ax más x cuadrada. Entonces justamente el término que tiene 2ax se va a eliminar porque en uno tiene con menos y en el otro tiene con más. Y entonces nada más me va a quedar 2a cuadrada más 2x cuadrada. Ahora, si ustedes observan quién es h cuadrada más x cuadrada, pues podemos ver otra vez el triángulo DAD', que acuérdense es un triángulo rectángulo. Y entonces h cuadrada es la longitud de este cateto al cuadrado y x cuadrada es la longitud del otro cateto al cuadrado. Ah, pues por Pitágoras esto es igual a b cuadrada. Eso quiere decir que entonces esto ya es igual a 2 veces a cuadrada más 2 veces b cuadrada y con esto llegamos a lo que queríamos demostrar, que d1 al cuadrado más d2 al cuadrado es igual a 2a cuadrada más 2b cuadrada.
El siguiente lema que vamos a probar es una especie de generalización de la ley del paralelogramo y además es un resultado que vamos a utilizar para la demostración del teorema de Ptolomeo. Lo que nos dice este lema es que si tenemos un cuadrilátero, cual sea, ya no necesariamente un paralelogramo, si nosotros sumamos el producto de las longitudes de los lados opuestos, eso va a ser mayor o igual que el producto de las longitudes de las diagonales. Tenemos un cuadrilátero, en este caso lo tengo convexo, pero puede ser cruzado o puede ser entrante. Lo que queremos demostrar es que la longitud de AB por la longitud de su lado opuesto, que es de C, más la longitud de BC por su lado opuesto, que es la longitud de AD, va a ser mayor o igual que el producto de las longitudes de las diagonales AC y BD. Vamos a fijarnos en el triángulo ABC y en el ángulo que vive en A vamos a llamarle alfa y al ángulo que vive en C vamos a llamarle beta. Entonces también vamos a marcarlo en el dibujo. Aquí está alfa y entonces aquí está beta. Y observen que esto es independientemente de si nuestro cuadrilátero es convexo, cruzado o entrante. Por ejemplo, si fuera cruzado, seguimos teniendo el triángulo ABC. Aquí está alfa y aquí está beta. Si fuera entrante, sigo teniendo el triángulo ABC y alfa es el ángulo que está en A y beta es el ángulo que está en C. Voy a dejar por lo pronto convexo. Ahora, vamos a fijarnos en la recta AD. Acuérdense que esa recta divide al plano en dos semiplanos. Uno en donde vive B y otro en donde no vive B. Entonces, en el semiplano donde vive B, voy a trazar un punto E de tal forma que se me forme un triángulo AED y en el que ocurra que en el vértice en A esté el ángulo alfa y en D esté el ángulo beta. El punto E vive en el mismo semiplano que B y es tal que en el triángulo ADE el ángulo en A es alfa y el ángulo en D es beta. Vamos a escribirlo, a ponerlo en el dibujo. Entonces tomo ese punto E de tal forma que el ángulo en A es alfa y el ángulo en D es beta. Por el quinto postulado, el ángulo en E de ese triángulo verde tiene que ser igual al ángulo en B del triángulo ABC. Entonces, por el criterio ángulo, 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 los triángulos ABC y el triángulo AED son semejantes. Vamos a apuntar esa parte. Los triángulos ABC y AED son semejantes. De esa semejanza tengo la igualdad de las proporciones de los lados. Tengo que la longitud de AB entre la longitud de AE es lo mismo que la longitud de BC entre la longitud de ED y es lo mismo que la longitud de AC entre la longitud de AD. Ahora, de estas proporciones, si se fijan en las últimas dos, en esta parte, voy a obtener que BC por AD es lo mismo que AC por ED, todo con longitudes. Y si se fijan, esta parte de BC por AD es uno de los sumandos que intervienen con la relación, con la desigualdad que yo quiero demostrar. Pero también, si ustedes se fijan en el primero y en el último, voy a tener que AB entre AC es lo mismo que AE entre AD. Lo único que hice fue pasar a AE arriba y AC abajo. Yo sé que esto les recuerda mucho al examen, porque de hecho es el ejercicio que pusimos en el examen. Si se fijan en el triángulo ABE, que es el que voy a marcar aquí como en azulito, y si se fijan en el triángulo ACD, pues esta relación tiene AB, el lado AB, y el lado AE, y el ángulo que está entre ellos. Y en el otro triángulo tiene el lado AC y el lado AD y el ángulo que está entre ellos. Pero fíjense que el ángulo que está entre esos lados, este ángulo va a ser alfa menos este pedazo que está aquí, esta abertura. Y este ángulo del otro triángulo va a ser también todo alfa menos esta misma abertura. Entonces esos ángulos son iguales. Eso quiere decir que entonces mi triángulo como verde agua y este otro triángulo van a ser semejantes por lado, ángulo, lado. Vamos a apuntarlo. Esto es independientemente del cuadrilátero, si es convexo, si es cruzado o si es entrante. Ustedes en el dibujo que demostraron, acuérdense que aquí el punto E se quedaba por aquí abajo.
Y en realidad yo hice un menos, pero ustedes en su demostración en el examen hacían con más, ¿no? Este ángulo iba a ser alfa más otro pedazo. Aquí es alfa menos un pedazo. Entonces es la misma demostración. Ahora, si ustedes se fijan en un cruzado, no voy a borrar los triángulos para que lo sigan viendo. Entonces aquí está un cuadrilátero cruzado. Seguimos teniendo la relación de el lado AB, el lado AE en el triángulo verde agua y este ángulo que vive aquí. En el triángulo café tenemos el lado AC, el lado AD y el ángulo que está entre ellos. Ahora observen ese ángulo. El ángulo en el verde es todo alfa menos esto que está aquí. Y el ángulo en el café es otra vez todo alfa menos esto que está aquí. Entonces otra vez ese ángulo mide lo mismo y eso quiere decir que mis triángulos sí son semejantes, aunque el cuadrilátero sea cruzado. Ahora, si es un cuadrilátero entrante, si observan, es lo mismo. Este ángulo es todo alfa menos esta abertura y este ángulo del triángulo café es todo alfa menos esta abertura. Entonces son los mismos ángulos. Independientemente del caso, los triángulos ABE y ACD van a ser semejantes. Voy a dejarlo otra vez en convexo. Entonces, de esta semejanza, pues también puedo sacar una igualdad entre proporciones, que sería el lado AB entre la longitud del lado AC es igual a la longitud del lado BE entre la longitud del lado CD, que es lo mismo que la longitud del lado AE entre la longitud del lado AD. Ahora, si se fijan en el primero y en el segundo, también vamos a obtener un producto similar al que escribimos anteriormente. Y entonces, ahora esta parte es el primer sumando que aparece en lo que queremos demostrar. Entonces ya casi lo tenemos. Vamos a sumar esta parte más esta parte. Entonces voy a tener que AB por CD más BC por AD, todo con longitudes, es lo mismo que AC por BE más AC por ED. Factorizo una C y entonces lo que tengo es BE más ED. Pero este BE más ED son 3 puntos, una suma con 3 puntos. ¿No les recuerda algo? Seguramente ya les recordó a la desigualdad del triángulo. Entonces, con la desigualdad del triángulo, lo que tengo es que esto es mayor o igual que AC por BD. Y observen, tenemos B, E y D, que tenemos aquí un triangulito. Entonces, ahí es mayor estricto. Pero podría ocurrir que E estuviera sobre la recta. Y si está sobre la recta, pues eso quiere decir que entonces BE más ED, pues es lo mismo que todo BD. Por eso el mayor o igual. Pero entonces ya llegamos a lo que queríamos demostrar. Y no importa si el cuadrilátero es cruzado, es entrante o es convexo. Con esto ya terminamos este lema.